Buenas tardes, apreciada tutora María del Socorro. Somos del Grupo de Acción Psicosocial de Educación, grupo número 234. Nuestro grupo está conformada por la suscrita Yuri Alejandra Escobar Rojas, la compañera Sora Ángela Vargas, la compañera Yorladi Ortiz y la compañera Sandra Lisset Díaz. El día de hoy vamos a exponer las cinco preguntas que realizamos sobre la problemática el embarazo en las adolescentes en los diferentes colegios. Primera pregunta, ¿qué factor cognitivo, emocionales y sociales influyen o están relacionados con el tema del embarazo en las adolescentes? Bueno, para esta primera pregunta, como ya bien sabemos, cada etapa del ser humano presenta cambios significativos. Sin embargo, durante la etapa de la adolescencia se aprecian cambios muy marcados en el comportamiento, como en la etapa de la parte física, de la parte emocional, sentimental y social. Bueno, en esta primera pregunta, los resultados de la entrevista que encontramos como los factores cognitivos fue el emocional, el familiar y el social, los cuales influyen o de una u otra manera están relacionados con el tema del embarazo, la crianza de los padres, los problemas intrafamiliares, la influencia social, los amigos, la falta de información y el conocimiento sobre el tema. Bueno, estos factores serían directamente relacionados con la problemática del embarazo en los adolescentes. Es por esto que en los hogares donde se tienen que enfrentar este tipo de situación pueden desencadenarse en una serie de circunstancias que podría poner en riesgo la estabilidad familiar, como la tranquilidad, la estabilidad emocional y física de la persona que está padeciendo o que está pasando por este proceso de embarazo. La siguiente compañera. Muy buenas tardes. Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, mi nombre es Sorángela Vanegas Marín. Entonces, continuando con el ejercicio de análisis de las preguntas realizadas durante el ejercicio de entrevista, eh, referente a la primera pregunta, ¿qué factores cognitivos, emocionales y sociales influyeron o están relacionados con el tema de embarazos en adolescentes? Entonces, podemos decir o se puede observar que a los jóvenes les hace falta bastante información referente al tema de educación sexual. Eh, Además, hay factores que influyen en el embarazo en adolescentes, como el problema de vínculos afectivos y aspectos culturales. Buenas tardes, mi nombre es Yorla Ortiz. Respecto a esta pregunta, se puede observar que las personas que entrevisté, todos llegan a la conclusión y se coincide que los factores más influyentes o relacionados con el embarazo en las adolescentes a temprana edad son la económica, dinámicas familiares conflictivas, disfuncionales, la poca motivación y la frustración, y entre eso también está mucho la cultura. Bueno, seguimos con la segunda pregunta, que es... Compañera, Linda. bueno, en los resultados que yo encontré, a partir de las entrevistas, se puede determinar que algunos factores cognitivos que se relacionan con el embarazo adolescente pueden ser algunos factores como la atención, la memoria, la percepción, el pensamiento y las funciones ejecutivas. Esto debido a que pues este tipo de situaciones por lo general causa algunas disfunciones, tanto en los factores, en los procesos cognitivos básicos como en los superiores. Y por otra parte, algunos factores sociales que se hallaron eh, fue el tipo de relaciones entre los jóvenes, ya que el entorno pues también influye mucho, especialmente con los amigos, los padres y docentes. Y otra cosa es que también algunos factores emocionales son principalmente la baja autoestima. Eso fue lo que se halló.
Bien, compañera Sandra. La segunda pregunta es, identifique qué efectos psicosociales internos y externos se generan cuando los adolescentes asumen la maternidad. Bueno, asumir la maternidad en la etapa de la adolescencia es difícil, tanto para la madre como para el padre y hasta para la familia del adolescente. Encontramos que los efectos psicosociales internos se sufren desde la etapa de gestación con cambios emocionales que se acentúan mayormente como en la tristeza y temor. De igual forma, se dificultan aún más cuando nace el bebé y se debe asumir ese rol de madre. De manera que las prioridades de esta adolescente cambian, como la responsabilidad y la presión es mayor, a lo que esto puede derivar el cansancio en ellas, soledad, tristeza, ansiedad, depresión, posparto. De igual forma, en los efectos psicosociales externos, tal vez se tenga que vivir el rechazo, los comentarios inapropiados de la sociedad, la desaprobación, el señalamiento y el abandono familiar o de la pareja. La siguiente compañera. Eh, digamos que estos 6 actores también coinciden en que uno de los cambios emocionales internos que más influyen en su aspecto psicosocial es la presión social que viven estas adolescentes por la crítica, por la ausencia de la pareja, por falta de apoyo de la misma familia. Entonces, todo esto forman un factor determinante para que esa adolescente presente problemas de depresión, presente problemas de cambios bruscos en su estado emocional. Asimismo, pues esa personita tiene que comenzar a asumir responsabilidades a muy temprana edad y sin ni siquiera pues estar preparada para ello. Entonces, esta situación también preocupa a las adolescentes que están asumiendo este papel de maternidad. Dentro de los factores externos están relacionados el papel que asumen las entidades frente a los embarazos, de qué manera se está apoyando estas jóvenes o jóvenes para que de manera responsable puedan iniciar su proceso o su etapa sexual o su vida sexual. Y también qué apoyo se les está brindando una vez estas adolescentes pues tienden o quedan en embarazo. Bueno, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente por mi compañera Julie y mi compañera Ángela, también las personas que entrevisté llegan a la conclusión que en la parte emocional se encuentra en que estas mujeres, adolescentes, en mayoría de casos niñas, se encuentran con tristeza y mucha frustración, ya que no están preparadas para esta etapa de ser madres. Y en la parte externa se puede encontrar con rechazo en la sociedad, o sea, teniendo consecuencias de sus actos. También como lo mencionaba la compañera Ángela, viene mucho a ver en la parte externa las entidades de salud, de prevención y promoción respecto al aprendizaje o los talleres de una vida sexual activa. Bueno, adicionalmente a ello, algunos efectos psicosociales internos, pues que yo hallé durante la entrevista, pueden ser el estrés, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, sentimientos de culpa o ataques de pánico, aislamiento social, fobias sociales, dificultades para relacionarse con las demás personas y por parte ya de los efectos psicosociales externos, se hallaron los conflictos familiares, el fracaso escolar, la estigmatización social y la deserción escolar. Gracias, compañera Liz. Continuamos con la tercera pregunta, que es, ¿cuál considera usted que son los signos alarmantes que permiten identificar cuando un adolescente está viviendo esta situación? Bueno, según los resultados de la entrevista, dicen que cuando un adolescente está pasando por esta realidad de un embarazo no deseado o no planeado, se evidencia en su comportamiento o actitud.
Es posible que opte por aislarse, por estar retraída, por estar nerviosa, muy sensible al llanto, disminuye el rendimiento académico, se muestra con estrés o irritabilidad. Por otra parte, se evidencia el malestar de tener que lidiar con los cambios físicos y las molestias del embarazo. Continuando con el ejercicio de la pregunta, entonces podemos decir que bueno, por parte de los adolescentes relacionaron más los cambios físicos que sufre el adolescente en el momento de su etapa de gestación, más que lo psicológico. Por otro lado, desde la parte del psicólogo, podemos evidenciar que estos cambios tienden a desarrollar inseguridades o dudas. Esto hace que las adolescentes comiencen a preguntar sobre estos temas, a querer saber sobre métodos de planificación, sobre qué puede suceder si un adolescente llegase a quedar en embarazo, o comienzan con situaciones como: es que a una amiga le pasó, una amiga está viviendo esta situación. Entonces esto hace que se generen dudas en la adolescente, y este es uno de los cambios más evidentes que se pueden observar en este proceso de inicio de embarazos tempranos en adolescentes. Respecto a esta pregunta, mis entrevistados refieren que los signos más alarmantes cuando una mujer está en embarazo adolescente lo dividieron de la siguiente manera: emocionales, la chica no está preparada emocionalmente, valga la redundancia, siente tristeza, frustración, miedo, temor; y comportamentales, empieza a vestirse un poco más ancho, eh, sentirse excluida. Y la parte fisiológica, ya hay cambios en su cuerpo, hay unas que se adelgazan, otras que quizás se engruesan un poquito más. Esas son las partes más alarmantes o los signos más alarmantes que encontraban mis entrevistados. Bueno, respecto a esta pregunta, por mi parte, pues yo encontré, además de los físicos como los mareos, las náuseas, el exceso de sueño, la fatiga, en algunos casos insomnio, también se encuentran pues de tipo psicológico y emocional, en donde aparecen algunos signos como de pronto el aislamiento social, conflictos familiares o con la pareja, aislamiento social, preocupación excesiva, depresión, entre otros. Ok, compañera, muchas gracias. Continuamos con la pregunta 4. ¿Qué acciones se pueden proponer para prevenir y controlar el embarazo en adolescentes desde lo educativo y desde lo psicosocial? Bueno, según lo encontrado en las respuestas que nos dan los entrevistados, manifiestan que desde lo educativo cada institución debe contar con un psicólogo educativo con el objetivo de llevar a cabo proyectos de aprendizaje y de enseñanza en diversas situaciones con la finalidad de mejorar la educación en general para el caso de la prevención y el control de embarazos en adolescentes. De igual forma, proponen implementar diferentes proyectos en las clases como la educación sexual de manera integral, para que estos jóvenes tengan conocimientos, autocuidados en cuanto a las relaciones sexuales que vayan a tener a temprana edad. Siguiente compañera. Bueno, entonces los autores coinciden en que para prevenir y controlar los embarazos en adolescentes desde lo educativo y lo psicosocial, pues es importante de pronto proponer charlas educativas de orientación sexual por parte de personal calificado en esta área. Por parte del profesional psicosocial, manifiesta que está más enfocado por la parte de educación sobre el proyecto de vida, en donde se contraste al joven qué quiere estar viviendo, si una maternidad que va, me equivoqué. Bueno, reinicio. Por parte del profesional, quien manifiesta la importancia de educar sobre el proyecto de vida, proponer talleres en donde se oriente y se
empodere a los adolescentes sobre consecuencias que trae el iniciar la actividad sexual sin protección para de esta manera fomentar la responsabilidad sexual desde temprana edad. Escuchando las respuestas de mis compañeras, puedo darme cuenta que en esta pregunta, como en muchas otras, coincidimos eh, de una manera que es realizar campañas de sensibilización y de orientación a los jóvenes cuando empiezan una vida sexual activa. Para eso también las personas que entrevisté sugieren realizar campañas de promoción y prevención, inferirse a aprendizajes educativos, contar con personal calificado, realizar intervenciones, tener técnicas e instrumentos que puedan ser útiles y sean, digamos, de una manera más didáctica para que estos chicos caigan en cuenta y también utilizar problemáticas vivenciales. Bueno, por mi parte también concuerdo con muchas acciones. Por ejemplo, a través de la entrevista encontramos, pues, en el contexto educativo que es necesario implementar charlas, juegos didácticos educativos que inviten a la reflexión sobre este tema, juegos de roles, foros participativos, convivencias, entre otros. También hacen especial énfasis en que se debe orientar tanto a los padres como a los hijos y se debe intervenir ya desde lo psicosocial como en el núcleo familiar. Ok, compañera, muchas gracias. Continuamos con la pregunta número 5. ¿Qué acciones considera que se deben realizar desde el rol del psicólogo en el contexto educativo frente al tema tratado? Bueno, entonces, según las respuestas de los entrevistados, el rol del psicólogo educativo es importante en las instituciones, ya que es desde donde se orienta y se implementan proyectos y acciones psicosociales que involucran a todos los actores. Las acciones psicosociales como la educación sexual, el proyecto de vida de estos adolescentes, eh, las escuelas de padres, las pautas de crianza que son muy importantes, la promoción y prevención, promover conductas sanas para favorecer las relaciones, enseñar sobre los valores, sobre su inteligencia emocional, sobre la sana convivencia, el respeto recíproco y entre otros. Continúo, compañera. Bueno, dentro de las acciones a desarrollar desde el rol de psicólogo en el contexto educativo, entonces los actores proponen charlas, capacitaciones, algunos terapia familiar, en donde se pueda desarrollar estas actividades con jóvenes y se vincule también a la familia, pues buscando como mostrar la importancia de que las familias acompañen a los hijos en esos diferentes procesos a lo largo de su vida y más en esa etapa de adolescencia, que es una etapa bastante difícil. Enseñarles también sobre el proyecto de vida, qué quieren ser en su vida adulta, si prefieren pues estar estudiando o desempeñar el papel como madre a temprana edad. Desde el libro de políticas públicas, entonces, contempla que cada nueva forma de enseñar, cada contenido trabajado, cada experiencia particular, solo puede ser entendida junto al conjunto de circunstancias que la hacen posible, lo que implica la historia de vida de los sujetos en interacción, su formación y la realidad local específica, las experiencias y saberes anteriores de todos, entre otros elementos de la vida cotidiana. Entonces, de esta manera, digamos que se puede apreciar que las familias esperan procesos de vinculación de los adolescentes y sus familias en temas relacionados con la educación sexual y el proyecto de vida a partir de las mismas experiencias particulares de cada una de las familias. Bueno, para finalizar con esa pregunta, las personas que entrevisté coinciden en que el rol del psicólogo educativo es súper fundamental en las instituciones, ya que él se encarga de crear o de realizar una sensibilización, una orientación y un apoyo a esas
personas en esa etapa, estas mujeres en esa etapa. También un joven, el joven que entrevisté, el estudiante, él propone que se implemente la materia como tal de sexualidad, no sea simplemente como talleres o sensibilización o campañas que se hacen, digamos, en el mes 2 veces o 3 veces en el mes, sino que propone que sea una materia estipulada, que se califique y ya que de este modo van a poder pretender ver en todo el año una temática que es súper importante y que se está viendo muy a menudo, el embarazo en adolescentes. No solo recae ya la presión o la frustración ya en la madre, sino también en el padre, que va a ser un joven también, que va a dejar de lado se puede decir, su parte de adolescencia a crear ya una etapa más madura. Bueno, ya para dar cierre, pues desde el rol del psicólogo, todos mis entrevistados concordaron en que pues es muy importante realizar intervenciones integrales al sistema familiar y también a los otros sistemas que rodean al núcleo familiar. Es importante también encaminar a los jóvenes para que ellos pues tengan un proyecto de vida como definido a corto, mediano y largo plazo. También se encontró que es fundamental fortalecer las redes de apoyo de los jóvenes con el fin de que pues ellos puedan encontrar información sobre cómo iniciar una vida sexual de forma responsable, cuáles son los métodos de planificación, cuáles son los efectos de un embarazo adolescente, y en donde pues especialmente se trate a la sexualidad tanto dentro del núcleo familiar como en la escuela y demás sistemas, se trate pues sin tabú, que yo creo que eso es uno de los principales problemas también. Sí, señora. Bueno, apreciada tutora, entonces continuamos con el punto 8, que es la realización del árbol de problema, el cual vamos a realizarlo de manera colaborativa. Como bien sabemos, el árbol de problema tiene tres fases, que es el problema principal, las causas y los efectos. Entonces, pues como bien sabemos, el problema principal, el cual iría en el tallo, sería el embarazo en adolescentes. ¿Cuál es la problemática que estamos abordando? Las causas, propongo yo, podría ser la desinformación. La compañera Yorladi, ¿cuál propone? En este caso, propongo la falta de programas afectivos para prevenir el embarazo como una causa. O también el tabú, como decía mi compañera anteriormente, es una de las causas que se está viendo mucho. Eh, Medianamente creemos o pretendemos que hay adolescentes que quizás no han iniciado una vida sexual activa cuando ya quizás o sea, tienen ya su vida sexual activa. Entonces es un tabú que muchos padres de familia aún tienen en su casa y no lo hablan ni de métodos de planificación ni nada con sus hijos. Ok, muchas gracias. Compañera Ángela. Yo pienso que una de las causas podría ser la falta de vínculos afectivos en la familia y la ausencia de comunicación asertiva dentro de la misma familia. Muchas gracias, compañera Liz. Bueno, por mi parte, pues yo creo que uno de los factores o de las causas puede ser la falta de una red de apoyo sólida, ya que en muchos casos se produce, si no es sobreprotección de los padres, entonces se va para el lado opuesto y es desinterés. Y por otro lado, también lo que ya mencionaba, que hay una grave ausencia del proyecto de vida. Ok, bueno, entonces también vamos a realizar los efectos como propuesta. Uno de los efectos, propongo los problemas familiares y el bajo rendimiento académico puede ser otro de los efectos que generan esta problemática del embarazo en adolescentes. También propongo como uno de los efectos en estas mujeres o hombres también que asumirían este rol de un embarazo a temprana edad, una depresión, una ansiedad. También podemos observar que se puede dividir en dos ramas, como efectos psicosociales internos y efectos psicosociales externos. En esos internos podemos observar como, digamos, la ansiedad, el estrés, y en la parte, digamos, externa se puede observar como más toda la parte física.
Dentro de los efectos, considero que de pronto juega un papel importante la estigmatización que sufre el adolescente o la adolescente en este caso, debido a los tabús que se manejan en la sociedad por, por la desinformación misma de la comunidad, de la sociedad como tal. Bueno, yo concuerdo también con mis compañeras por el lado de los efectos psicosociales internos. Como ya lo mencionábamos, se encuentran los cambios emocionales o los trastornos y por el lado de los efectos psicosociales externos encontramos pues los conflictos familiares, que esto también puede acarrearle al joven fracaso escolar o bajo rendimiento. Y por otro lado, también se puede alterar la dinámica familiar. Bueno, muchísimas gracias, apreciada tutora. Esta es nuestra exposición por el día de hoy. Muchísimas gracias.